Abróchense el cinturón porque Greg Gutfeld acaba de destapar una serie de revelaciones explosivas sobre Barack Obama. Sorprendente giro de los acontecimientos, la última revelación de Gutfeld promete sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el expresidente. ¿Cuáles son estos secretos? ¿Cómo remodelarán lo próximo? Prepárate para la verdad como nunca se ha contado. Antecedentes sobre Greg Gutfeld. Greg Gutfeld es un nombre que ha recibido bastante reconocimiento, especialmente si eres seguidor de Fox News. Gutfeld nació en San Mateo, California, en 1964 y comenzó su carrera de la manera más convencional, como escritor y editor para diferentes revistas. Se graduó de la Universidad de California en Berkeley con un título en inglés en 1987 y se abrió camino en el mundo de la publicación. Fue editor de Men's Health y más tarde de la revista Stuff, donde desarrolló un personaje que puede describirse como bastante controvertido. Sin embargo, fue en el año 2007 cuando Gutfeld comenzó a ganar mucha atención en la industria televisiva. Comenzó a presentar Red Eye W/Greg Gutfeld en Fox News, un programa nocturno que era parte comedia y parte programa de debate político. El programa tenía una audiencia de nicho, pero ayudó a Gutfeld a obtener un lugar en The Five en 2011. Este programa de mesa redonda se convirtió entonces en uno de los más vistos en Fox News Channel, lo que podría atribuirse al ingenio y la sabiduría que Gutfeld aporta. En el año 2021, él subió un nivel y creó Gutfeld, un programa que ha estado rompiendo el formato de la noche con un espectáculo de comedia y noticias políticas. Bueno, ¿qué tipo de persona es Greg Gutfeld? Bueno, si alguna vez lo has visto, sabes que no es tu comentarista típico, y eso es lo que lo hace especial. Gutfeld tiene un estilo único de presentar sus opiniones y puntos de vista que a veces son divertidos, pero al mismo tiempo, le encanta ser sarcástico y no duda en burlarse de casi todo, especialmente de cualquier cosa que le parezca demasiado pomposa o hipócrita. Será evidente que el estilo de Gutfeld no es para todos, pero esa es la idea completa. Ha cultivado la imagen de un rebelde, un hombre que no teme ir contra la norma y decir cosas que otros podrían no querer. Su comentario es estrictamente conservador y ocasionalmente lanza críticas a lo que considera ser medios liberales o cualquier cultura que juzgue absurda. Este enfoque le ha hecho ganar un gran número de seguidores que disfrutan de su del humor. Mientras también les ofrece análisis político, por supuesto, esto también lo ha convertido en una figura polarizante donde muchas personas creen que es demasiado agresivo o que no respeta las opiniones de los demás. Por lo tanto, no es sorprendente que Gutfeld, dado su estilo, haya estado involucrado en controversias tal como son. Uno de los incidentes más famosos ocurrió en 2009 cuando hizo algunos comentarios bastante impulsivos sobre la participación militar canadiense en Afganistán en el transcurso del programa llamado Red Eye. Hizo una broma sobre Canadá estando fuera de la guerra, lo cual no fue bien recibido por el gobierno canadiense o su ejército, ya que estaban muy involucrados en la guerra en ese momento. Otro evento que causó la escalada de los acontecimientos fue en 2014, cuando habló sobre la muerte de Prince en los medios. Gutfeld acusó a los medios de exagerar al cantante y esto no fue bien recibido por muchos fanáticos de Prince y otras personas que sintieron que Gutfeld fue grosero. Tales momentos son bastante típicos para Gutfeld. Su deseo de provocar y hablar en voz alta, incluso si va a causar un escándalo, es uno de los factores clave que contribuyó a su personalidad en el ámbito de los medios. La filtración revelada, como siempre ocurre con cualquier situación de alto perfil, las filtraciones son capaces de avivar las llamas y esta no fue una excepción. La filtración en cuestión era un conjunto de documentos que se hicieron públicos, lo cual ninguna organización quiere que ocurra. Estos documentos nunca estaban destinados a ser vistos por nadie fuera de la organización e incluían detalles de reuniones internas y decisiones de una gran organización. No fue una sola filtración de documentos, sino un conjunto de archivos que incluían correos electrónicos, actas de reuniones e incluso algunas de las conversaciones grabadas. Cada pieza daba una imagen más clara de lo que sucedía tras bambalinas, y las revelaciones fueron asombrosas. También contenía declaraciones realizadas por algunos de los funcionarios dentro de la organización, y estas declaraciones se filtraron al público. Estas declaraciones, al ser retiradas del contexto privado en el que se hicieron, podrían haber sido muy explosivas.
La filtración no solo trataba de lo que se decía dentro de la organización, sino también de cómo se decía, lo que pintaba una imagen diferente de la organización a la que se mostraba externamente. La diferencia entre los dos se convirtió en un tema de discusión y muchas personas comenzaron a preguntarse las intenciones y el carácter de las personas en los dos casos. Tales filtraciones no ocurren por casualidad. Siempre hay un plan detrás de ello. La fuente de la filtración fue el informante que tenía acceso a la información y decidió convertirse en un denunciante. Según la información recibida, la fuente era un miembro de la organización que trabajaba en un nivel medio a alto y él o ella se estaba sintiendo incómodo con la forma en que se estaban haciendo las cosas. Esta persona probablemente tenía una manera de acceder a las comunicaciones y reuniones confidenciales que le permitieron obtener el material que fue filtrado. Los informantes siempre están rodeados de mucha controversia y este caso no fue una excepción. La identidad de la fuente se mantuvo anónima al menos al principio para evitar represalias. Pero la imaginación se descontroló mientras las personas en la organización y el público en general intentaban identificar quién podría haber tenido el motivo y los medios para efectuar tal filtración. Otros conocedores opinaron que el denunciante era uno de aquellos que habían perdido la fe en el liderazgo y creían que la única manera de lograr un cambio era haciendo pública la información. Algunas personas especularon que podría haber sido un trabajo interno llevado a cabo por un empleado enfadado o alguien con un resentimiento personal. La filtración tampoco se dio de una sola vez. Fue más bien un goteo con piezas de información que se suministraban al público de vez en cuando. Este enfoque metódico dio la impresión de que la fuente tenía un plan bien trazado sobre qué hacer, tal vez con la intención de mantener la historia lo más popular posible durante el mayor tiempo posible. También sugirió que la fuente tenía en mente a un periodista o medio de comunicación para que cuando se hiciera la filtración creara el revuelo necesario. Pero ¿qué era lo que contenían estos documentos filtrados que desató tanta furia? La información era tan explícita como gráfica. Una de las cosas que se hizo evidente fue la existencia de conflictos internos dentro del liderazgo de la organización. Los correos electrónicos y las notas de la reunión mostraron que había diferentes facciones dentro de la empresa, algunas de las cuales estaban planeando acciones agresivas secretas, mientras que otras pedían acciones más éticas y transparentes. Este conflicto interno había estado gestándose durante un tiempo, pero la filtración lo obligó a salir a la luz y ya no pudo ocultarse. Otro factor importante que fue revelado por la filtración se relaciona con las consideraciones estratégicas respecto a las relaciones públicas. Los documentos mostraron que hubo un intento deliberado de manipular la narrativa y los mensajes de los medios a ser difundidos al público. La organización había estado proyectando una imagen muy diferente al mundo exterior, y la filtración expuso que no era cuestión de mostrar lo mejor de uno mismo, sino de propaganda descarada. La parte más provocativa de la filtración fue la revelación de algunos actos poco éticos que hasta entonces permanecían ocultos. Tales prácticas incluían actividades fraudulentas, la manipulación material e intencionada de la información por parte de la dirección hacia varios usuarios y decisiones que se percibían como egoístas en detrimento del público y o clientes. Estos problemas se revelaron en reuniones internas donde algunos líderes estaban preocupados por ellos, pero las decisiones finales se tomaron para seguir adelante sin importar las consecuencias. Las grabaciones de audio filtradas también se convirtieron en parte del problema, al escuchar las voces de las personas involucradas y a menudo en su mejor sinceridad llevaban las personalidades detrás de las decisiones a los hogares del público. En estas grabaciones, algunos líderes parecían ser indiferentes a los problemas planteados por otras personas, mientras que otros parecían conocer los riesgos y estaban dispuestos a tomarlos para obtener más beneficios o poder. Analicemos la información filtrada. La información filtrada contenía varias declaraciones que se convertirían en tema de discusión pública de la siguiente manera. Entre todos los escándalos, uno de los más significativos fue el escándalo de conflicto interno y toma de decisiones cuestionable durante la presidencia de Barack Obama. Los documentos mostraron que algunas de las políticas, como las políticas exteriores y de salud, eran luchas políticas internas y contestaciones que no estaban en armonía con los discursos de Obama. Por ejemplo, la filtración fue seguida por memorandos y correos electrónicos que indicaban que la administración de Obama tenía algunas divisiones internas desconocidas, particularmente sobre la ley de cuidado accesible y la intervención en Libia.
La información presentada en la filtración eran correos electrónicos de altos funcionarios e informes internos que no se habían hecho públicos antes. A veces estos documentos eran muy exhaustivos y aunque la información era útil, el lector no captaba la importancia del documento. Por ejemplo, en uno de los hilos, los participantes discutieron la opinión de que Obama apoyaba menos la ley de cuidado de salud a bajo precio de lo que intentaba mostrar en público, pero sin información adicional es difícil afirmar si esta reticencia era parte del plan estratégico de Obama o si tenía dudas respecto a la política. Otra acusación importante se hizo sobre la vida privada de Obama o, para ser más precisos, sus decisiones y asociados antes de su presidencia. Parte de la información filtrada se refería a otras personalidades desagradables que han sido omitidas o cuya conexión se ha minimizado en las narrativas oficiales. Estas afirmaciones, sin embargo, eran más especulativas por naturaleza, ya que se basaban en rumores y otras fuentes anónimas que eran difíciles de verificar y, como tal, podrían considerarse menos creíbles. Lo que esto significa para Obama, la información filtrada podría tener un gran impacto en la percepción que la gente desarrolle sobre Barack Obama. Uno de los efectos inmediatos fue la reevaluación de la toma de decisiones de Vicente. Según los documentos, era más una criatura política de lo que quería que la gente creyera que era revolucionario. Los seguidores pueden quedarse con preguntas sobre si él cedió demasiado en temas polémicos o si su gobierno estaba tan bien estructurado como parecía. También las revelaciones sobre divisiones internas podrían debilitar la percepción de Obama como un presidente orientado a objetivos y seguro de sí mismo si el público tiene la impresión de que había conflictos internos dentro de su administración. Entonces, esto disminuiría el efecto de su liderazgo. También las conexiones y asociaciones mencionadas en la filtración, incluso si son falsas, pueden arruinar la imagen que él ha estado cultivando. También es posible que la información filtrada solo refuerce la actitud negativa hacia Obama por parte de personas que ya tenían una actitud negativa hacia él. Para esas personas, la filtración podría haberles proporcionado la evidencia que siempre habían dudado sobre su presidencia, sus beneficios personales. Por otro lado, los seguidores de Obama pueden considerar la filtración como políticamente influenciada o pueden tener problemas con la forma en que se difundió la información. Pueden tener problemas con la forma en que se transmitió la información porque está en parte y puede no ser bien entendida. Cuando la información filtrada por los hackers se compara con los hechos sobre la presidencia de Obama y su vida privada que están en el dominio público, surgen varias preguntas. Por ejemplo, Obama recibió muchos elogios por la aprobación del ACA, que fue uno de los logros importantes de política interna. Aunque en público él era muy partidario de la reforma del cuidado de la salud, podría haber habido más indecisiones y controversias de las que se vieron en ese momento, como se desprende de los documentos filtrados. Esto no contradice necesariamente los hechos que ya se conocen, pero hace que el análisis del proceso de formación de la ACA sea más intrincado. En el ámbito de la política exterior, la filtración introduce nueva información en el proceso de toma de decisiones con respecto a la intervención en Libia. Mientras en público Obama declaró que la intervención era necesaria para prevenir un desastre humanitario, los cables revelan que hubo mucha confusión y disensión dentro de la administración Obama. Esto contrasta con el enfoque más coordinado que se presentó al público, cuestionando así el equilibrio de riesgo y beneficio que la administración consideró al decidir sobre la intervención. A nivel personal, hay algunas afiliaciones en el poder que estaban ocultas o subestimadas según la información filtrada, pero muchas de estas afirmaciones siguen siendo especulativas y parecen más suposiciones que otra cosa. Por ejemplo, la idea de que Obama estaba más cerca de algunos de estos personajes cuestionables de lo que se ha hecho creer a la gente no concuerda con el hecho de que el hombre pasó por un proceso de evaluación muy exhaustivo antes de ser electo para el cargo, y mientras cumplía su mandato como presidente de los Estados Unidos de América, el zumbido y la reacción negativa reacción.
Reacción, reacción, reacción. Reacción negativa. Reacción negativa. Reacción negativa. Reacción negativa. Reacción negativa. Así los memes y publicaciones que comparaban la información filtrada con las declaraciones de Obama se volvieron virales, fortaleciendo la opinión de que la presidencia de Obama fue mucho más ambigua y no tan abierta como se la había retratado. Pero muchos también dudaron del propósito y la intención de la filtración, especialmente del momento en que se produjo. Algunas personas creían que estaba relacionada políticamente, hecha para desacreditar a Obama o para afectar las discusiones políticas actuales. Algunas personas sugirieron que no se debe confiar en la información y que se debe reflexionar 2 veces antes de sacar conclusiones. La respuesta pública mixta demostró la politización de la sociedad estadounidense y las dificultades de evaluar la información filtrada en el contexto de una intensa polarización. La filtración provocó diferentes reacciones de políticos y otras personalidades, dependiendo de su postura política y creencias sobre la presidencia de Obama. Los principales demócratas y amigos de Obama criticaron la filtración afirmando que era un intento de tergiversar el historial del expresidente. Declararon que los documentos filtrados solo ofrecían un vistazo del proceso de toma de decisiones y que las deliberaciones sobre políticas son siempre saludables en cualquier sistema de gobierno. El propio Obama respondió con un comentario proporcional que afirmaba que, aunque los documentos filtrados eran alarmantes, no alteraban el hecho de que su administración había logrado mucho. Enfatizó que su administración siempre intentó tomar decisiones con la mejor información y que las discusiones internas eran una parte muy importante para tener la mejor información. Obama también insinuó que la filtración tenía un carácter político, afirmando que las personas que la filtraron están intentando alterar la historia para su beneficio. Por otro lado, los políticos republicanos usaron la filtración para condenar la presidencia de Obama. Otros dijeron que era más evidencia de sus afirmaciones previas sobre sus políticas y enfoque de gestión. Citaron las batallas internas y las deliberaciones políticas como prueba de que a Obama le interesaban más las políticas de la cuestión que el bienestar de la nación. Sin embargo, algunos republicanos expresaron preocupación y dijeron que se debería dar más tiempo a la investigación de la filtración antes de llegar a tales conclusiones. El presentador de Fox News, Greg Gutfeld, quien es famoso por sus opiniones bastante audaces y a veces incluso ofensivas, no iba a dejar pasar la oportunidad de comentar sobre la filtración. En su programa, Gutfeld habló sobre la información filtrada de su manera ingeniosa y perspicaz habitual. Expresó sus dudas sobre la filtración y la cobertura mediática de la historia, diciendo que había un claro intento de exagerar o minimizar la importancia de la información según los lados políticos. Gutfeld fue muy sarcástico sobre el asunto, afirmando que algunas personas no creían en la filtración en absoluto, mientras que otros la usaban para condenar a Obama por adelantado. Dijo que la filtración ha planteado muchas preguntas, pero que debería tomarse con cierta cantidad de escepticismo y no sacar conclusiones precipitadas. Gutfeld también criticó a los medios que, según él, fueron selectivos en su indignación y sesgados en su cobertura de la filtración. Como de costumbre, Gutfeld fue gracioso al hacer sus puntos y no se echó atrás al abordar temas serios con su estilo humorístico. Dijo que tales filtraciones son inevitables en los procesos políticos y que las discusiones y decisiones internas son mucho más multifacéticas de lo que el público puede ver. Esto fue Gutfeld en su mejor momento, o más bien en lo mejor que iba a estar durante la duración de su programa, subversivo de la sabiduría política recibida y cuestionando las suposiciones de su audiencia sobre las noticias que consumieron qué pasó después. La filtración pronto se convirtió en un frenesí mediático que ocupó los titulares y causó mucha controversia. Los documentos filtrados también causaron mucho revuelo en los medios y esto llevó a controversias. Los partidarios de Obama se tomaron su tiempo para defenderlo, mientras que sus detractores lo vieron como una oportunidad para vilipendiarlo por ser un mal líder y un hombre inmoral.
En las redes sociales hubo discusiones y debates sobre la filtración, y surgió que la sociedad está dividida en dos facciones. A largo plazo, la filtración podría perjudicar mucho la narrativa de Obama, ya que traería nuevos escándalos a su vida. Si las afirmaciones filtradas se consideran verdaderas, entonces altera la percepción que la gente tiene sobre su presidencia porque pone de manifiesto temas como batallas internas y diferencias políticas que no eran evidentes antes de esta filtración. Para Greg Gutfeld, la filtración podría ser útil para elevar su posición como una persona escandalosa, lo que haría su posición entre los fans aún más sólida, aunque atraería más atención. En un sentido más amplio, es parte de las tendencias contemporáneas del altamente polarizado discurso político y el papel de las filtraciones en la formación de la opinión pública. Esto puede estar contribuyendo a la tendencia por la cual los temas políticos se manejan con información parcial e influencia mediática. Para descubrir más revelaciones impactantes, haz clic en el video que aparece en tu pantalla y no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas las últimas actualizaciones.